La perplejidad del derecho de propiedad intelectual ante la eclosión de la inteligencia artificial. Manuel de Santos Real, Universidad de Alicante, España. Aurelio López Taruela Martínez, Universidad de Alicante, España. Luz Sánchez García, profesora en la Universidad de Murcia, España. Moderador, Javier Fernández Laschetti, profesor del IE Law School y socio del Saburu, España. A todos, buenas tardes a todos los que me oís desde España y bienvenidos a esta mesa sobre la perplejidad del derecho de propiedad intelectual ante la eclosión de la inteligencia artificial. Vivimos evidentemente en un momento de eclosión de la inteligencia artificial y tengo para todos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Terminator no va a acabar con nosotros. La mala noticia es que probablemente muchos de los trabajos que hacemos los humanos serán sustituidos por la actividad de las máquinas. Hace poco escuchaba a un profesor de IES, al profesor José Ramón Pin Arboleda, hablar de cuál va a ser un poco el panorama del trabajo en el futuro y nos hablaba de cosas que pueden hacer las personas, cosas que van a hacer las máquinas y cosas que vamos a hacer entre las máquinas y las personas juntos. Las personas van a dirigir, van a juzgar, van a imaginar y van a tomar decisiones complejas. Las máquinas van a iterar todo lo que sea repetir cosas, van a tramitar cosas, van a predecir cómo se predice el tiempo y otras cosas, y van a compaginar unas con otras. Y las máquinas van a colaborar con los humanos y nosotros vamos a entrenar a las máquinas
vamos a explicar a otros cómo funcionan y tendremos que mantenerlas y controlarlas. Vamos, por tanto, hacia un futuro diferente. Todos los aspectos de la economía, todos los aspectos del mundo se van a ver afectados y la propiedad industrial, la propiedad intelectual no puede ser menos. Por eso hemos querido abrir este espacio de reflexión sobre los cambios que se avecinan para el mundo de la propiedad industrial e intelectual en relación con la inteligencia artificial. Para eso contamos con 3 profesores destacadísimos y que han trabajado mucho y están trabajando en este campo de la inteligencia artificial y su cruce con la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Tenemos al profesor Manuel de Santes, conocido de todos, ya ha sido presentado, que nos va a hablar desde un punto de vista general. Tenemos al profesor Aurelio López Tarroya, que abordará probablemente los temas más relacionados con el derecho de autor o la propiedad intelectual, y la profesora María de Luz Sánchez, que hablará fundamentalmente de temas relacionados con las patentes. No quiero robar más tiempo a las intervenciones de cada uno de ellos. Tendrá cada uno una intervención corta de unos 10-12 minutos y después abriremos un debate entre nosotros y con el público, por supuesto. Estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer y estaremos encantados de responderlas a todas las que podamos responder, que supongo que serán muchas. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra al profesor Manuel de Santes, que nos va a colocar este tema en situación para que podamos después analizar distintos aspectos. Manuel, cuando quieras. Gracias, Javier. Muchas gracias por esta introducción. Y muchas gracias a SIPI. Los que me conocéis sabéis bien hasta qué punto llevo en el corazón a este buen puñado de seres humanos que constituís esta formidable organización. Muy buenos días a todos y muy buenas tardes, como dice Javier, desde Alicante, en España. Me estáis escuchando con el Castillo de Santa Bárbara al fondo. Los que conocéis Alicante, imagino que lo habréis identificado. Hace justo 9 meses, el 11 de marzo, os martirizaba en las jornadas de ASIPI de Montevideo, hablándoos de cambios exponenciales, de crisis sistémicas. Yo soy Martillo Pilón, ¿verdad? Y ponía como ejemplo al bichito ese que acababa de hacer su aparición en Wuhan hace unas semanas y que ya había llegado a nuestras costas. Pero ninguno de nosotros nos podíamos imaginar entonces hasta qué punto iba a afectarnos. Dios santo. Bueno, confío en que estéis todos bien en casa. Pero el bichito no ha hecho sino agravar, yo diría más que agravar, acelerar, algo que ya teníamos metido hasta la médula. O sea, la irrupción de la cuarta revolución industrial en nuestras vidas. Y con ella ha llegado la explosión de una vieja tecnología que estuvo arrumbada durante muchas décadas, a la que en los años 50 denominaron inteligencia artificial. Y es que esta cuarta revolución industrial no es como las anteriores. Las anteriores planteaban cambios exponenciales dentro de una dinámica que era siempre de cambio aritmético. Y por eso hemos podido sortearlas sin mucho esfuerzo y bueno, adaptando nuestro sistema de propiedad intelectual poco a poco a las nuevas realidades. Y lo hemos hecho bien, porque las estructuras del sistema a mí me da la sensación de que se resentían siempre, pero no llegaban nunca a quebrarse. Pero esta cuarta revolución industrial es distinta. Yo pienso que a estas alturas, bueno, pues ya no digo nada nuevo cuando digo que la cuarta revolución industrial nos enfrenta a un cambio exponencial. Pero esta vez el cambio exponencial ya no es coyuntural, es un cambio exponencial estructural. Y esto nos pilla con el pie cambiado. Y nos pilla con el pie cambiado porque nunca antes nos habíamos enfrentado como especie a un cambio de esta envergadura. Y la consecuencia es que no sabemos cómo reaccionar. Y que hemos entrado en un periodo de crisis sistémicas, que ciertamente la COVID lo que ha hecho es agravarlas, pero nada más. Por eso os confieso que cuanto más leo, más estudio y más pienso sobre lo que está ocurriendo, más me da la sensación de que menos lo entiendo. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde están los verdaderos agentes del cambio? ¿Por qué no entendemos las cosas? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar esto a nuestro querido mundo de la propiedad intelectual?
Mira, yo no tengo ninguna respuesta, así que podría acabar aquí ya. Yo creo que más de uno lo agradecería, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo más. Hace mucho tiempo aprendí que frente a los cambios solo caben 4 escenarios: la parálisis, la adaptación, la disrupción y la reinvención. Y aprendí también que la decisión de ubicarse en uno u en otro escenario le corresponde a cada persona. Aprendí que es una decisión personal y que hay que ser consecuente con ello. Así que cuando me planteo cuál debería ser mi actitud a la hora de reflexionar sobre el futuro de nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, vamos a ser sinceros, de la propiedad intelectual, llego a la conclusión de que esta repercusión puede explicarse a partir de 5 capas, como si fueran las muñecas rusas, ¿no? Y a mi modo de ver es muy importante saber siempre en qué capa estamos en cada momento, porque si no tenemos el riesgo de mezclarlo todo, y este es un riesgo muy grande. Así que yo me voy a limitar en los próximos minutos a enumerar estas capas. La primera capa no se refiere a lo que van a hacer las máquinas reemplazando a las personas, sino a cómo las personas y las máquinas van a trabajar juntas. La inteligencia artificial es una máquina. Bueno, ahora la llamamos entidad, en realidad porque yo pienso que no sabemos cómo denominarla, pero no es más que una máquina. Muy cualificada, pero una máquina. Pues bien, para trabajar con las máquinas hay que conocerlas. Yo, como muchos de vosotros, pues tengo aquí al lado a mi máquina. Es que está siempre calladita, sin molestar. Así que, Alexa, buenos días. ¿Qué es la inteligencia artificial? Buenas. ¿Quién no ha tarareado alguna vez aquello de cómo Alexa, quisiera poder para. vivir Alexa, sin ella? para. Alexa, ¿qué es la inteligencia artificial? Buenas. ¿Quién no ha tarareado alguna vez aquello de cómo quisiera poder vivir sin Alexa, ella? para. No es fácil. Alexa, ¿qué es la inteligencia artificial? Según Wikipedia, Hombre. la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Ajá. ¿Tú eres una máquina? Alexa, ¿tú eres una máquina? Más bien soy una inteligencia artificial hablando a través de un dispositivo llamado Echo. Ah, Y tú eres un humano. hombre, muchas gracias. Alexa, ¿tú eres humana? No, soy una inteligencia artificial. Alexa, ¿tú eres de verdad una inteligencia artificial? Soy una inteligencia artificial. Y tengo voz de mujer. Alexa, ¿por qué de mujer? Perdona. No he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. No conecta. Vamos, voy a preguntárselo de otra manera. Alexa, ¿por qué no tienes voz de hombre? Tengo voz de mujer como Clara Campoamor, escritora española que dedicó su vida a la política y a la defensa de los derechos de la mujer. Fue una de las principales impulsoras del voto femenino en España. Alexa, ¿tú quién eres? Bueno, soy de esas inteligencias artificiales a las que les gusta cantar y leer sobre Star Wars. Soy una gran observadora del lenguaje. Me encanta descomponer las frases en sustantivos, adjetivos y artículos para entender bien el significado de las preguntas que me hacen. En definitiva, hago lo que puedo por ser útil, aunque también me gusta sentirme original y diferente. Útil, original y diferente. Es evidente que trabajar y vivir con la inteligencia artificial nos va a cambiar el trabajo y nos va a cambiar la vida. Bueno, no nos lo va a cambiar, nos está cambiando ya. ¿Para qué lo vamos a negar? Integrar la inteligencia artificial en nuestra vida generará todo tipo de eficiencias, mejorará la calidad del trabajo, nos supondrá un gran ahorro en cada acción, se ocupará de todas las tareas clericales. ¿Cuántas actividades clericales o cuasi clericales seguimos haciendo todavía? ¿Y cómo seguimos cargándolas a nuestros clientes? Porque si las hace la máquina, tarde o temprano alguien dejará de cargarlas al cliente y entonces tendremos que hacerlo nosotros también, ¿verdad? O perderemos al cliente. Defender un escenario de parálisis aquí, es decir, el primer escenario, como si todo esto no fuera con nosotros, me parece absurdo. Y nos enfrenta a una pared cada vez más grande, a una pared cada vez más cercana, además. Si las cosas realmente van a cambiar, yo pienso que más vale adaptarse cuanto antes y abrazar el cambio. Lo que nos ubica, pues, en el escenario 2. Pero, fijaos, un paso más. Quizás aquellos que sean capaces de pensar en términos disruptivos, o sea, el escenario 3,
quizás aquellos que sean capaces de arriesgarse adoptando decisiones disruptivas dentro del sistema tendrán más capacidad de supervivencia. Lo que es cierto que, hablando ya ahora entre nosotros, existe cierto coraje, porque, vamos a ver, nuestro gremio no se caracteriza precisamente por su capacidad disruptiva, sino más bien lo contrario, seamos francos, ¿verdad? Pero a lo mejor también en algún caso habrá que reinventarse y abrazar el escenario 4, es decir, abrazar modelos de negocio colaterales o cambiar completamente nuestra relación con los clientes. Por ejemplo, dedicarnos no a lo que hacemos ahora, que es resolver los problemas de los clientes, sino a evitárselos. Dedicarnos a acompañarles en el día a día, en la gestión de sus activos intangibles, en lugar de vivir siempre con un esquema represivo, es decir, surge el problema e intentamos resolverlo. Esta es la primera capa. Una segunda capa se refiere a la incidencia de las máquinas en cada una de las herramientas en que hemos dividido nuestro sistema de propiedad intelectual. Pues bien, a elucubrar sobre esto vamos a dedicar nuestros afanes esta tarde. Y digo elucubrar porque yo sinceramente me encuentro desorientado y perplejo. No sé si voy a ser capaz de hacerlo. Y no tengo ambajes en confesarlo, quizás porque me estoy haciendo mayor. Cuanto más leo, más despistado estoy. Por eso me interesa mucho más escuchar a Aurelio y a Luz, que son mucho más jóvenes que yo y saben mucho más que yo. A ver si me aclaro de alguna vez. Lo que sí sé es que todos estos conceptos tan trabajosamente adquiridos durante tantos años por cada uno de nosotros, de pronto saltan por los aires. Creación, autoría, invención, creador, autor, inventor, estado del arte, actividad inventiva, efecto técnico, actividad industrial, suficiencia de la descripción. Fijaos, me da la sensación de que no hay un solo concepto de los que me enseñaron de pequeñito que no se ponga en tela de juicio. Hasta el mismo concepto de clasificación de patentes, sin el cual no sabemos movernos en el sistema, parece difuso. ¿Dónde vamos a clasificar una solicitud de patente que hibrida entre varias tecnologías, incluyendo el software? Mirad, yo quiero adelantaros que aquí me siento en pañales. No sé qué piensan ustedes, pero yo me siento en pañales. Pero también sé que prefiero que seamos nosotros los que planteemos estos temas a que sean otros los que los planteen con otras prioridades, ¿verdad? Y también sé que la actitud negacionista, el apalancamiento en nuestro mundo feliz o que creemos feliz, no nos va a servir. Porque nos guste o no, el mundo va a seguir cambiando. Y me da la sensación de que una mera adaptación tampoco sirve, porque uno adapta a partir de esquemas preconcebidos y nuestros esquemas fueron elaborados para servir a una sociedad, a la sociedad de la segunda revolución industrial, que ya no existe. Por ejemplo, sabemos que un inventor es una persona que participa en la gestión o en el desarrollo de una idea. Bien, esto lo tenemos bien asumido. Luego, quien no lo ha hecho y es un mero ejecutante, no puede ser calificado como inventor. Bien, puede ser titular de una patente, pero no inventor. Hasta aquí muy bien. Pero ¿dónde hay que poner el acento? ¿En la persona o en la participación en la gestión y en la participación en el desarrollo? Y la respuesta no la encontramos en ningún sitio, ni en el Convenio de París, ni en las leyes de propiedad de patentes, en este caso. Ni siquiera lo encontramos en el Convenio sobre la Patente Europea. Estoy convencido de que aquí hay que actuar también con una mentalidad muy disruptiva. Si no, no seremos capaces de atacar los verdaderos problemas. Y otra vez, habrá quizás que reinventar, crear nuevas herramientas de propiedad intelectual, desarrollar la imaginación, hacer frente a la realidad. A lo mejor Alexa tiene la respuesta, así que le voy a preguntar. Alexa, ¿pueden inventar las máquinas? Lo siento, no lo sé. Pues si no lo sabe ella. Hemos visto las dos primeras capas. La tercera me interesa todavía más. Y ahora ya iré más rapidito, en 3 minutos acabo. Hemos creado, y vamos a ver, y lo hemos hecho nosotros, los seres humanos. Por favor, dejemos ya esta historia de que la propiedad intelectual es uno de los derechos humanos. No lo es, lo hemos inventado nosotros. Pues bien, hemos creado un conjunto de herramientas de propiedad intelectual a lo largo de los 2 últimos siglos. Les hemos puesto nombres.
Jugamos con cada una de ellas por separado como si fueran completamente independientes. Es más, fijaos, algunos de nosotros dicen, somos expertos en marcas, pero nosotros no sabemos nada de derechos de autor, ¿verdad? O al revés. Yo reivindico una visión holística de la propiedad intelectual en este momento. En el mundo de los activos intangibles, tratemos a los activos intangibles como un todo a disposición de una estrategia, que es la estrategia de nuestros clientes. Y reivindico un cambio radical de visión. Mirad, el sistema nació para proteger a los creadores. Me da igual que se llamen autores, que se llamen inventores. Es decir, el sistema nació para proteger a los que habían conseguido una novatio. Pues bien, pienso que hoy el sistema debería girar la vista hacia la innovatio. Es decir, ir de la innovación a la novación, no como hemos hecho hasta ahora, ir de la novación a la innovación. Es decir, ir desde el problema hasta la solución, pero siempre teniendo bien presente que la justificación del sistema ya no está en la creación, sino en la mejora de la calidad de vida de las personas. Este debería ser la razón de ser de la propiedad intelectual del siglo XXI. Y en este tema hay que ser más disruptivo y más reinventivo que nunca. Porque, fijaos, un cambio de paradigma no se resuelve con un más de lo mismo, ni tampoco se resuelve con un mero toilettage o con un mero making up. La cuarta capa de las que os anunciaba, de las muñecas, nos obliga a diseñar un sistema de propiedad intelectual que sea capaz de dialogar de forma constructiva con las máquinas. Bueno, claro que sí, cómo no, siempre al servicio del ser humano y de la mejora de su calidad de vida. Pero hoy ya la clave está en visualizar que, nos guste o no, hemos de ser capaces de combinar sabiamente los algoritmos con los androritmos. Y esto es nuevo. No solo es nuevo, es un problema en el que nos jugamos nuestro futuro como especie. Y si es un problema, precisará de una solución innovadora. Y fijaos, aquí en este terreno pantanoso inexplorado es donde a mí me gustaría ver jugar la propiedad intelectual en el futuro. No sé cómo, lo confieso, no sé cómo. Pero sí sé que no podrá hacerlo si sigue pertrechada en las herramientas y en los esquemas clásicos del siglo XIX. Y también sé que hasta ahora hemos podido adaptar con éxito nuestro sistema a las diferentes revoluciones industriales. Y como os decía antes, bueno, lo hemos hecho y lo hemos hecho bastante bien porque siempre han propuesto un modelo de cambio lineal. Pero esto se ha acabado, señores y señoras, se ha acabado. La cuarta revolución industrial nos enfrenta a un nuevo modelo. Y en este nuevo modelo el cambio es exponencial, como os decía antes. Y probablemente no vamos a ser capaces de afrontarlo con meras adaptaciones a un sistema. Sobre todo si el sistema chirría cada vez más por todas partes. Hay que ser disruptivo y ser reinventivo. Pero hay todavía un quinto estadio, una quinta capa, ¿no? Y acabo con ella. Estamos en los albores de la quinta revolución industrial. La revolución cognitiva. Esta revolución cognitiva sucederá muy rápidamente a la revolución digital, que es la tercera, y a la revolución virtual, que es la cuarta. Pues bien, la clave de esta nueva era cognitiva estriba en encontrar la fórmula para que en el diálogo con las máquinas el hombre salga enriquecido y no salga depauperado o no salga alienado. Y hemos de confesar, yo he de confesar por lo menos otra vez, es momento de confesiones, que no estamos preparados en absoluto para este empeño. Pero al menos sabemos algo. Las tecnologías no son buenas o malas, depende de cómo y para qué la usamos. Evitemos seguir echando la culpa a las tecnologías hibridadas. Es verdad que en los próximos años la productividad aumentará exponencialmente. Es verdad que entraremos en un mundo de abundancia informativa, de abundancia energética, incluso, si somos optimistas, de abundancia alimenticia. A lo mejor hasta podremos aspirar a la productividad infinita a coste marginal cero. Es verdad. Pero también es verdad que ello puede producir el colapso del sistema tal como lo conocemos hoy. Habrá abundancia, pero no habrá trabajo. Y sin trabajo no hay ingresos, no hay impuestos, no hay inversión, no hay mercado. Luego el problema no será la producción, que estará resuelta por la tecnología. El problema será la distribución de la riqueza
de modo que llegue a todos. Y ahí está la clave de la quinta revolución industrial. Probablemente es el mayor reto que jamás haya afrontado la humanidad, a mi modo de ver. Y también, a mi modo de ver, cada uno de nosotros tiene la obligación de aportar profesionalmente su granito de arena. Y fijaos, ello implica el coraje de estar dispuestos a reflexionar desde la disrupción, desde la reinvención. Estar dispuestos a reflexionar para aportar una nueva mirada a la pregunta de siempre. ¿Cómo puede la propiedad intelectual cambiar para seguir mejorando la calidad de vida de los seres humanos? Y acabo. Puesto que esta reflexión la hemos hecho a dúo, me gustaría preguntarle a mi máquina colega, amiga, colaboradora, no sé cómo llamarla, que a veces me dice que no sabe las respuestas. Me gustaría preguntarle cómo será la propiedad intelectual en el futuro. Así que, Alexa, ¿cómo será la propiedad intelectual en el futuro? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con cloud.com. A medida que desarrolle nuevos productos y servicios y crecen sus activos de propiedad intelectual, probablemente se enfrentará a mayores amenazas empresariales. Alexa, muchas gracias. Ya sabes que me encanta ayudarte. Pues para eso estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Manuel, por esta introducción al tema. No sé si ha causado mayor preocupación de la que teníamos todos antes de empezar o nos ha tranquilizado en algo. No sé si qué vamos a tener que hacer, si ser disruptivos o dedicarnos al toiletage, pero bueno, lo iremos viendo en los próximos años. ¿Qué duda cabe que la inteligencia artificial afecta a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual y uno de ellos es el derecho de patentes? Las patentes se crearon por humanos y para humanos y ahora resulta que aparecen unas máquinas que nos están cambiando los esquemas en muy diferentes aspectos. Vamos a abordar este tema de la mano de la profesora Luz Sánchez, que nos va a hablar un poco de esta interacción o interrelación entre las patentes, el mundo de las patentes y el de la inteligencia artificial. Luz, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, así como a la organización de este panel, la oportunidad que me brindan de participar en estas jornadas virtuales. En concreto, con mi presentación que lleva por título ¿Ha llegado el inventor artificial? Voy a proyectarlo. Bien, si me lo permite el ordenador. Vale. Bien. Pues bien, como digo, mi presentación lleva por título ¿Ha llegado el inventor artificial? Un tema, sin duda alguna, controvertido. Me gustaría comenzar proyectando 4 noticias que fueron titulares de hace ya un año, simplemente para que nos fijemos en lo que pretenden transmitir. No quiero profundizar en ellas, sino simplemente en un vistazo lo que intentan decirnos de la realidad de hoy en día. Si nos fijamos en la primera noticia, nos dice que científicos inventan robots que son capaces, de manera autónoma, de repararse. Asimismo, nos encontramos una segunda noticia que nos dice que ya hay robots inventores y no se sabe cómo va a ser adoptado esto por el sistema de patentes. Bien, esto simplemente debe servir como punto de partida y con esto en mente debemos plantearnos qué ocurriría si las máquinas o los robots o los agentes artificiales son capaces de adoptar una habilidad tal que todo el conocimiento que han interiorizado puedan ponerlo en práctica. Pues bien, todo esto genera muchos interrogantes que vamos a tratar de resolver aquí. Vamos a comenzar sentando algún concepto, como puede ser qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal se remonta a 1956 en una conferencia en Dartmouth, donde 4 científicos muy conocidos, como son McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, ya comenzaron a hablar de unos aspectos que en un futuro debían ser desarrollados dentro de la inteligencia artificial, como podía ser el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, la creatividad, las abstracciones. Pues bien, 7 décadas más tarde, es decir, en la actualidad, podemos decir que todavía no hay ningún consenso
sobre lo que implica la inteligencia artificial. A lo único a lo que hemos llegado o que se ha sacado como conclusión fundamental o característica común es el deseo del ser humano de emular el cerebro humano para así obtener comportamientos inteligentes. Es decir, lo que pretende la inteligencia artificial en la actualidad es crear agentes que tengan capacidad de aprendizaje y además que ese aprendizaje sea adaptativo. Pero a nosotros aquí, hoy y ahora, nos interesa saber si esas dos características y otras muchas que tienen los agentes artificiales también incluyen esa capacidad de inventar. Esta pregunta obviamente abre la caja de Pandora con múltiples interrogantes, entre otros. ¿Es posible que un agente artificial desarrolle una invención de forma autónoma? Bueno, lo primero que quería decir es que yo me voy a referir a lo largo de la presentación al término agente inteligente artificial en lugar de utilizar la palabra máquina o robot. Entre otras cosas porque si bien en la actualidad nos encontramos en un desarrollo o en un estadio todavía inicial, es verdad que es una materia cambiante y versátil y entiendo que debemos utilizar desde el principio términos que sean más amplios y que puedan acaparar y englobar todas las esferas y ramas de la inteligencia artificial. Dicho esto, volvemos a la pregunta, ¿es posible que un agente artificial pueda desarrollar una invención de manera autónoma? Pues bien, lo primero que se nos suscita aquí es qué es autonomía. El Parlamento Europeo ya se adelantó y hace unos años determinó que la autonomía de un agente inteligente artificial sería la capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo en el mundo exterior sin la influencia o el control externo. Esto significa que cuanto más autónomo es un agente artificial, menos se podría considerar una herramienta en manos de otros actores. Bajo estas dos premisas nos encontramos con que el sistema normativo y en concreto el sistema de patentes parece que se queda insuficiente, parece que se queda obsoleto. Bien, entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se pueden considerar inventores los agentes artificiales? Desde un punto de vista fáctico, podríamos pensar que en un futuro no muy lejano los agentes inteligentes ya van a comenzar a inventar. Pero es que, de hecho, ya está pasando. No es desconocido, creo que por muchos de los que estamos aquí, el caso Davus, que es precisamente una máquina que ha sido capaz de desarrollar dos invenciones que serían merecedoras de protección por patente si hubiesen sido generadas por seres humanos. Pues bien, entonces, si bien desde un punto de vista fáctico ya se va atisbando esa realidad, nos queda plantearnos si desde un punto de vista jurídico se podría considerar un inventor un agente artificial. Este tema ha sido tratado o parece que está más desarrollado en el campo de los derechos de autor, que por supuesto no me voy a meter. Ahora seguirá con la siguiente exposición el profesor López Taruella y seguro que lo hará brillantemente y hablará precisamente de estos derechos de autor. Simplemente hago referencia a ello porque la norma que tienen vigente en Reino Unido o en Irlanda ya contempla lo que son las obras generadas por programas de ordenador y existe un precepto que por lo menos se dedica a ellas diciendo que sería autor de esas obras la persona a la cual se le deben los arreglos específicos para la realización de esa obra. Pero como digo, esto no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es ¿quién puede ser considerado inventor dentro del sistema de derecho de patentes? Pues bien, en la actualidad nos encontramos con que la gran parte o la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos se encuentran estructurados en torno a la persona física, persona natural. Por ejemplo, en el Código estadounidense cuando se habla de inventor se habla del término individual que hace referencia a persona física o natural, en contraposición a persona jurídica. En el derecho europeo, si bien no es tan gráfico, es decir, no se habla de la palabra individual o de persona física o natural, sí que de manera indirecta también está todo el sistema estructurado en torno a dicha persona natural, ya que todos los preceptos, como por ejemplo la exigencia de los apellidos, del nombre, del domicilio para designar el inventor, es necesario. Con lo cual también se ve que está todo estructurado en torno a la persona física o natural.
Entonces, si esto es así, en el derecho actual nos tendríamos que plantear si un agente inteligente artificial es capaz de desarrollar una invención, ¿lo podríamos introducir dentro de esos preceptos? Pues bien, hay varias alternativas. La primera de todas es considerar al agente inteligente como persona electrónica. Ya adelanto que este no es el tema tampoco de esta presentación, simplemente la voy a mencionar y voy a comentar algunas líneas, pero a mí me interesa la alternativa que propongo, que es considerar el agente inteligente como centro de imputación de actuaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Considerar al agente inteligente como persona electrónica. Bien, he dicho que no y se iba a tratar aquí. Esto es un debate que merece mucha más atención, un debate a largo plazo, un debate que se tiene que enfocar tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista filosófico. Pero bien, podríamos plantearlo por aquí. Bien, para que un agente inteligente fuese considerado inventor y para introducirlo dentro de este sistema que ya tenemos encauzado, pues sería considerarlo persona. Bien, a lo largo del tiempo se le ha reconocido personalidad jurídica a muchos entes que no son personas naturales, como pueden ser las corporaciones o como pueden ser incluso ídolos y cosas. ¿Por qué? Pues bien, la justificación de reconocer personalidad jurídica es la necesidad de perpetuidad de esas entidades y la necesidad de gozar de derechos de propiedad y, sobre todo, de hacer o de hacer frente a posibles pérdidas. Nos encontramos con que en este deseo de otorgar personalidad, el Parlamento Europeo también se ha adelantado, ha sido uno de los pioneros y propone crear una suerte de personalidad electrónica. Una personalidad electrónica que se reconocería en aquellos casos en los cuales los agentes inteligentes toman decisiones autónomas y se alejan o actúan de manera independiente a terceros. Pero obviamente frente a esta teoría han surgido detractores que opinan que reconocer personalidad jurídica o personalidad electrónica a un agente conllevaría determinados inconvenientes desde este punto de vista, como sería otorgar al ente artificial derechos que son exclusivamente humanos, como puede ser el derecho a la integridad, el derecho a la ciudadanía o el derecho a la dignidad. O también otra objeción es que la personalidad jurídica, por ejemplo, cuando se otorga a las sociedades o a las corporaciones, siempre hay personas detrás. Sin embargo, detrás de un ente artificial, pues dependerá también de su grado de autonomía. Como he dicho, esto sería objeto de otro debate, pero el hecho de que todavía o de que no se reconozca finalmente la personalidad electrónica no significa que no podamos incorporar la realidad del inventor artificial en nuestro sistema de patentes. Para ello, bastaría con considerar al agente inteligente como un centro de imputación de actuaciones. Me explico. Si llegamos a pensar que en un presente o en un futuro no muy lejano el agente inteligente es capaz de inventar, obviamente es un actor real dentro del proceso inventivo. No hay que obviar que el agente inteligente es una cosa, y como una cosa como un animal. Un animal también es considerado normalmente en los ordenamientos jurídicos cosas, aunque tengan determinados derechos reconocidos. Bien, pero ambos, tanto animales como los agentes inteligentes, desarrollan actuaciones que provocan efectos en la sociedad, tanto positivos como negativos. De ahí que podamos entenderlo quizá a título ilustrativo con el ejemplo de los animales. En el Código Civil Español, si me permitís traer esto a colación, existe un precepto que determina que cuando un animal causa un daño a un tercero, el responsable será su poseedor. Bien, gráficamente, el animal causa un daño a un tercero. El animal lo ha podido causar de manera autónoma, es decir, se ha podido escapar y ha podido causar el daño a un tercero, con lo cual no ha seguido ninguna instrucción de su dueño. Bien, ¿qué es lo que hace ese tercero para la hora de pedir responsabilidad? Lo primero de todo es imputar ese acto, pero ¿a quién? La imputación sería al animal, en el sentido de vamos a concretar quién ha realizado el acto. Esta actuación la ha realizado el animal y de esta manera me permite poder exigir una responsabilidad al poseedor. Mutatis mutandi, podríamos decir que los agentes inteligentes artificiales son capaces también de generar invenciones. Y generar invenciones significa que conllevaría efectos positivos en la sociedad. Estos efectos positivos, por tanto, tenemos que ver quién los ha producido, los agentes artificiales.
con lo cual los focalizamos como centro de imputación de actuaciones. Y esto nos permitiría atribuir derechos o obligaciones a las personas que hay detrás, ya sea el creador, ya sea el usuario, o ya veremos. ¿Bien? Esta posibilidad de considerar a la agente artificial como un centro de imputación de actuaciones nos lleva a considerar la incorporación en nuestro sistema de patentes de una nueva categoría que es la de inventor artificial. Me explico. Quizá llegue el momento, como decía el profesor Des antes, de profundizar un poco más, de ser un poco disruptivos. Entonces, creo que puede haber llegado la hora en la que se redefina o quizás se defina por primera vez el término inventor. En gran parte de los ordenamientos no existe ninguna definición de inventor, simplemente al final se llega a la conclusión, o la mayoritariamente aceptada, es que es aquel que participa en la concepción de la invención de manera permanente y de manera definitiva. Como decimos, si desde un plano fáctico se acepta que el agente inteligente bien lo está haciendo ya o bien lo hará en un futuro, puede participar en la actuación en diferentes grados, tendríamos que incorporar esa realidad a nuestro sistema de patentes. ¿Cómo? La propuesta que yo aquí expongo es la creación de dos regímenes. Uno de ellos, que ya lo tenemos, que es el del inventor humano, seguiría funcionando por su cauce. El del inventor artificial consistiría en reconocer la condición de inventor al agente inteligente, pero no en su condición de persona, puesto que, como hemos dicho, ni se ha llegado a esa conclusión y no lo es, sino como centro de imputación de actuaciones. Es decir, se le reconocería al agente inteligente la condición de inventor como mero requisito formal, es decir, como llave de paso, como acceso al sistema de patentes, de tal manera que éste se convierte en un criterio de atribución de derechos y obligaciones. De manera que a la fine se podría identificar el humano que finalmente solicite la patente si es que se considera que merece ser protegida como tal. Por tanto, convivirían los dos regímenes y en ningún caso supondría otorgar un derecho moral a la máquina. Supondría simplemente otorgar un requisito o exigir un requisito formal. Es más, este mecanismo nos permitiría distinguir entre aquellos humanos que verdaderamente son inventores y aquellos humanos que simplemente están solicitando una patente de o están detrás de una invención que realmente ha sido elaborada por otros agentes. Para ello, y voy a abreviar porque veo que el tiempo se va agotando, para ello sería crucial crear un registro de agentes inteligentes donde se identificase no solo el agente, sino también los que hay detrás, su creador, desarrollador, también su usuario, es decir, sería preciso seguir la trazabilidad de la máquina o del agente. Y este registro nos permitiría una evidencia más clara de quién ha dado lugar a esa invención patentable. Esto se puede profundizar después en el momento de debate. Yo sugiero que se pueda distinguir en este registro entre agentes básicos y agentes avanzados, ya que en función de esto habría una mayor o menor intervención humana. Bien. Lo que sí que es cierto es que creo que sería relevante establecer como condición sine qua non que el agente inteligente estuviese inscrito en el registro para que sus posibles invenciones fuesen susceptibles de patentabilidad. Una vez identificado el agente inteligente y las personas que hay detrás, nos encontramos con que es necesario atribuir esos derechos y obligaciones. Y para eso incorporó un procedimiento que he denominado el ICC Test o el Inventions Conception Contribution Test, que consistiría en delimitar el grado de actuación que ha tenido cada uno de los agentes el grado de participación en la elaboración de la invención. De tal manera que podríamos distinguir, al igual que ocurre en las invenciones laborales, entre varios regímenes, invenciones pertenecientes al creador, pertenecientes al usuario o incluso pertenecientes al propio agente, que podrían ser libres o aquí estaría ya sujeto a un debate que también podemos tratar luego. Cada una de estas invenciones seguiría un régimen diferente en función de ese grado de participación. Es decir, si a modo de ejemplo estaríamos en el primer escenario, esto es de las invenciones pertenecientes al creador, cuando el agente inteligente desarrolla una invención dentro del campo técnico para el cual fue concebido y además siguiendo las instrucciones que le da el creador. Serían pertenecientes al usuario cuando se sale de esa esfera técnica pero sigue las instrucciones del usuario.
El tercer escenario, obviamente, es el más lejano, pero que seguramente tendremos dentro de no muchos años, que es cuando las máquinas de manera totalmente autónoma desarrollen invenciones sin estar encorsetados en ningún campo o bajo ninguna instrucciones. Bien. Por último, ya termino, obviamente debería llevar aparejado, según mi opinión, un fondo, la creación de un fondo cada agente para cubrir cualquier imprevisto que pudiese surgir. Hay dos posibilidades, o bien crear un fondo por agente o bien crear un fondo por invención. Yo entiendo que la mejor opción sería crear un fondo por agente, pero compartimentado por invenciones. Problema, ¿quién es el encargado de gestionar el fondo? También lo podemos tratar más tarde en el debate. Y ya para terminar, simplemente decir que dado que no existen disposiciones legales, la falta de límites genera incertidumbre y esa incertidumbre genera rechazo. Por tanto, creo que es necesario adoptar un enfoque equilibrado de los derechos de patente, sobre todo cuando tratamos las invenciones de agentes artificiales. Por tanto, en definitiva, la inteligencia artificial será lo que nosotros queramos que sea. Por tanto, por una vez en la vida, creo que deberíamos aplicar la máxima de let's regulate before it's not too late. Nada más, con esto termino. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Luz. Ha sido una intervención muy interesante y yo creo que nos deja a todos un poco perplejos con algunas situaciones que prevés para el futuro y que evidentemente es un futuro cada vez más próximo. Tenemos que ver, evidentemente, cómo cambiar el sistema, porque algo tendrá que cambiar. Hasta ahora hemos tenido una situación en la que cambiaba un poco el objeto, pero no cambiaban las personas. Es decir, nuestra última revolución, digamos, en materia de patentes fue la de la biotecnología, donde ampliamos los límites, los confines, pero al fin y al cabo siempre había personas allí dentro. El problema es que ahora tenemos unos entes o unos bichos que van a hacer cosas que antes solamente hacían los humanos y eso pues nos hace que el edificio se tambalee y tengamos que apuntalarlo o a lo mejor derribarlo y construir otro nuevo, nunca se sabe. No es ajeno tampoco el derecho de autor a esta influencia, esta irrupción de la inteligencia artificial. Y se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha debatido mucho como en el campo de las patentes. Tenemos aquí al profesor Aurelio López Tarroya que nos va a hablar precisamente de este tema y ya sin más le cedo la palabra. Adelante, Aurelio. Muchas gracias, Javier. Un placer estar de nuevo en un evento organizado por ASIPI. Muchas gracias por la invitación. Es un organismo con el que ya tuve el placer de colaborar hace bastantes años y con el que me une sobre todo con el colectivo peruano les tengo un gran afecto. Se me ha solicitado que yo intervenga en este debate, y así lo considero, desde el punto de vista o exponiendo el punto de vista de los derechos de autor y los derechos conexos. Y quiero decir participar en el debate porque efectivamente yo voy a hacer una introducción relativamente corta y después intervendré en las preguntas que sean necesarias y en el debate. Porque, como bien has dicho, Javier, es una materia donde yo considero que se ha escrito mucho y se ha escrito bien. Se han expuesto suficientemente bien todos los problemas, todos los retos que supone la inteligencia artificial para los derechos de autor y por lo tanto, pues mi aportación va a ser más bien de algún aspecto muy puntual, ya lo verán ustedes. Todo eso que se ha escrito en relación con los retos que la inteligencia artificial supone para los derechos de autor, a mi modo de ver puede agruparse en tres bloques, no voy a tratar los tres. El primero sería aquellos retos referidos a lo que llaman los inputs, es decir, la utilización de grandes cantidades de datos con la finalidad de entrenar los algoritmos que dan lugar a los modelos de inteligencia artificial. Bien, esos datos que se utilizan para entrenar en muchísimas ocasiones son contenidos por derechos de autor, con lo cual surge la necesidad de determinar en qué medida es necesaria la autorización del titular para utilizar esos contenidos y si sería conveniente
establecer alguna excepción para que esa autorización no fuera necesaria. Por ejemplo, en Europa pues estamos hablando en estos momentos de la implementación de la excepción de la minería de textos y datos al respecto. Un segundo bloque tendría que ver con los aspectos relativos a la protección de los modelos de inteligencia artificial como tales. Cuestión que a mi modo de ver no es que genere una gran cantidad de dudas en la medida en que el resultado va a ser un software, ese modelo de inteligencia artificial va a ser un software probablemente acompañado de una base de datos donde se contengan los parámetros de esa red neuronal, por ejemplo, y que también podría ser protegida mediante el secreto empresarial y, en su caso, por patente, si es que formara parte de una invención implementada por ordenador. Y el tercer grupo de problemas está referido a los outputs, es decir, a los resultados a los que que se derivan de la introducción de datos en ese modelo de inteligencia artificial que da lugar a unos resultados que puede ser una simple decisión, más datos, o bien ese resultado puede ser una creación artística nueva, ¿no? Cosa que ocurrirá sobre todo si el sistema se alimenta con creaciones intelectuales anteriores. Como he dicho, yo me voy a referir a este último aspecto, no porque lo considere el más interesante, sino porque en otras ocasiones ya he podido referirme sobre todo al primer bloque, donde yo creo que se presentan también problemas muy interesantes, que si es necesario los podemos comentar después. En este tercer bloque yo creo que hay dos preguntas básicas. En primer lugar, si ese resultado que se deriva del modelo de inteligencia artificial puede tener la consideración de obra susceptible de protección y en su caso, quién debería ser el considerado titular de los derechos sobre esa obra. Y al respecto se puede poner como ejemplo pues The Next Rembrandt, que es el asunto o el ejemplo práctico que sirve de título a esta presentación. En The Next Rembrandt era un proyecto que se llevó a cabo por unos investigadores holandeses que se encargaron de primero digitalizar todos los cuadros del autor holandés para entrenar a un algoritmo, para crear un modelo de inteligencia artificial capaz de crear un nuevo cuadro copiando el estilo del autor. Bien, en ese caso, las dos preguntas que nos hacíamos serían: ¿puede ser considerado ese nuevo cuadro una obra susceptible de protección por derechos de autor? Y segunda pregunta, ¿quién en ese caso sería su titular? Cosa que podríamos plantearnos si deberían de ser las personas que hay detrás de la máquina, si es la máquina como tal, el modelo de inteligencia artificial, o si simplemente es una obra que cae en el dominio público. Bien, para responder a estas preguntas, cuando uno se aproxima a los textos, por decirlo así, clásicos, pero también y sobre todo a los más modernos, y con esto me refiero, por ejemplo, a una resolución del Parlamento Europeo de hace menos de 2 meses y al plan de acción en propiedad intelectual de la Comisión Europea de la semana pasada, se establece una distinción clara a la hora de abordar estas dos cuestiones. Esa distinción es entre lo que se llaman creaciones humanas asistidas por inteligencia artificial y, por otro lado, creaciones generadas autónomamente por inteligencia artificial. Se suele añadir además que en este momento estamos en una etapa en la que los problemas están referidos a las creaciones humanas asistidas por inteligencia artificial y que los problemas de esas creaciones generadas autónomamente es una cosa del futuro porque se les relaciona con eso que se ha dado en llamar inteligencia artificial general. Bien, esto es una cosa en la que voy a incidir. Yo creo que la distinción entre una categoría y otra no está nada clara y tiene consecuencias a efectos de su regulación. Pero bien, si nos centramos en el primer tipo de categorías,
lo que nos dicen esos textos, y a mí me parece correcto, y entre esos textos efectivamente está un texto que ha citado Luz, esa legislación del Reino Unido, donde habla de los Computer Generated Works, los trabajos creados por ordenador. Bien, pues los trabajos creados por inteligencia artificial, aplicando esa teoría, que como digo, a mí me parece correcto, serían considerados obras y la titularidad pertenecería a lo que yo llamo la persona detrás de la máquina. Es decir, a aquella persona o persona que realizaron los arreglos necesarios para llevar a cabo la creación de esa obra. Bien, esta solución, que en principio puede parecer sencilla y puede parecer coherente y digamos que es una aplicación de los conceptos clásicos de propiedad intelectual, de la regulación clásica de propiedad intelectual, a mi modo de ver tiene dos problemas, uno por exceso y otro por defecto. Bien, esos problemas que yo llamo por exceso están referidos a aquellos supuestos en los que intervienen varias personas en llevar a cabo esos arreglos necesarios para la creación de la obra. Bien, esto va a ocurrir, esto es una cosa que va a ocurrir mucho y que ocurre mucho en la práctica. Y vuelvo a mi ejemplo de Next Rembrandt. Figurémonos que es una situación en la que nos hemos encontrado con un equipo que se ha encargado de crear ese modelo de inteligencia artificial, es decir, que ha llevado a cabo la digitalización de los cuadros, que ha entrenado al modelo, pero sin embargo, la persona que se encarga de dar la instrucción al modelo de inteligencia artificial para que genere la obra es otra. Hay una distinción, por tanto, entre el desarrollador del modelo de inteligencia artificial y entre el usuario de ese modelo. Podríamos preguntarnos, en este caso, quién es la persona detrás de la máquina, quién tiene que ser considerado autor. Bien, a mi modo de ver, la respuesta tiene que ser que tiene que ser considerado autor aquella persona que contribuyó en la obra para poder hacerla original, que es el requisito que se necesita para esa protección. Es decir, quien introdujo su toque personal o el requisito de originalidad de acuerdo con la interpretación que se da en cada legislación interna. Lo que nos puede llevar a obras en coautoría que suelen generar problemas a la hora de determinar la explotación o de facilitar la explotación de los derechos de autor. Pero más problemático me parece los supuestos por defecto. Los supuestos por defecto significaría que ninguna de las personas que interviene en la creación de la obra lleva a cabo una contribución que se puede considerar esencial para que esa obra pueda ser considerada original. Pongo, por ejemplo, como ejemplo, un periódico que utiliza un modelo de inteligencia artificial basado de generación de texto para redactar noticias, donde tenemos un periodista que introduce datos en un modelo de inteligencia artificial que ha sido por un tercero y que no tiene ni idea de cómo va a ser utilizado ese modelo de inteligencia artificial, y a partir de ahí se producen noticias. Bien, ¿quién puede ser considerado autor o al menos titular de los derechos sobre esas noticias? A mi modo de ver, es muy probable, no voy a entrar en ejemplos específicos, pero es muy probable que ninguna de las personas que participen reúnan los requisitos para ser considerados autores. Y aplicando el régimen clásico de propiedad intelectual, esto supondría que es una obra en que pasa al dominio público. No es susceptible de protección, porque no puede ser considerada original. Bien, a mi modo de ver, hay otra interpretación, y es considerar que estas obras es una de esas obras que se llaman generadas automáticamente por sistemas de inteligencia artificial. Pero fíjense ustedes, en realidad no es así. No están generadas automáticamente por inteligencia artificial, porque hay una intervención humana.
El problema es que esa intervención humana no es suficiente, para hablar de originalidad de la obra. Bien, yo considero que si estamos hablando de la necesidad de proteger estas obras, en realidad lo que tenemos que hacer es extender ese concepto de creaciones generadas autónomamente por sistemas de inteligencia artificial, porque si no, ese término tendría una aplicación residual y efectivamente de cara muy al futuro, del que hablaré, si me da tiempo, después. Javier, ya te dije en su momento que cuando quieras me cortas, porque tengo muchas cosas para decir después. Puedo decir muchas cosas en el debate. Pero, bien, si consideramos que estas obras, es decir, aquellas obras donde hay una intervención humana pero no es suficiente para dotar a la obra de originalidad y, por lo tanto, generar derechos de autor, se puede considerar que estas obras merecen ser protegidas. Es lo que ha defendido mucha gente. Es decir, la aplicación, a mi modo de ver, la aplicación del régimen general de derechos de autor implicaría que estas obras caen en el dominio público, pero hay un sector que consideran que estas obras deben ser susceptibles de protección, ya sea por derechos de autor o por un derecho sui generis. Y en este sentido manejan una serie de argumentos que a mí me parecen válidos, pero a mi modo de ver, yo personalmente no estoy de acuerdo con ellos, por las razones que voy a exponer. En primer lugar, una de las cosas que exponen es que, bien, si no se da derechos de autor sobre estas obras, se puede dar una especie de derecho sui generis que no exigiera originalidad, con lo cual se evita el problema de la originalidad. Y bien es cierto, segundo argumento, que sobre todo en Europa nos encontramos con una serie de derechos que se otorgan no para proteger o no para recompensar a una persona por su esfuerzo intelectual, sino que se ofrecen para proteger la inversión realizada, es decir, para fomentar que las personas inviertan en determinadas creaciones. El ejemplo clásico es el de la protección de las bases de datos por derechos sui generis, que existe en Europa. En este mismo sentido, pues se argumenta que la existencia de una protección mediante un derecho sui generis de estas creaciones, pues fomentaría a que hubiera personas que invirtieran en la creación de estos modelos de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, se utiliza un argumento que a mí me parece, bueno, ya lo criticaré después, pero el argumento es el siguiente, y es: si no existiera un derecho sobre estas creaciones de inteligencia artificial, se estaría perjudicando a los autores personas físicas. ¿Por qué? Porque existiría una mayor facilidad en el mercado para adquirir obras generadas por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no haría falta negociar derechos de autor, por lo tanto los costes de negociación no existirían y, en segundo lugar, no existirían los costes en términos dinerarios de tener que pagar unos derechos. Por lo tanto, lo que opinan estos autores es que autores, personas humanas y creaciones intelectuales deberían jugar bajo las mismas reglas en el mercado, razón por la cual habría que generar este derecho. Bien, como digo, a mí la propuesta no me parece correcta. Yo en principio me siento más cómodo considerando que estas obras forman parte del dominio público. Y voy a expresar muy brevemente por qué, y con esto concluyo. En primer lugar, este último argumento me parece erróneo. Es decir, que al final los consumidores se vean perjudicados por un fallo en el mercado, es decir, que los autores no van a ser suficientemente, personas humanas no van a ser suficientemente recompensadas, pues me parece un error. O sea, se tiene que solucionar de otra manera, pero no que los consumidores tengan que pagar más.
por acceder a las obras. En segundo lugar, porque en mi opinión, esa protección de la inversión, porque estamos hablando de proteger la inversión en crear modelos de utilidad, perdón, no modelos de utilidad, me he ido de campo, me he ido a otro campo de la propiedad intelectual, de modelos de inteligencia artificial. Es decir, se protegerían las creaciones generadas por inteligencia artificial con el fin de fomentar que la gente invirtiera en la creación de modelos de inteligencia artificial. Bien, vamos a ver. Yo me planto aquí y digo, pero una persona que crea un modelo de inteligencia artificial ya obtiene una protección de ese modelo de inteligencia artificial, que será un software, que será una base de datos, con lo cual está protegido. Y esa protección le garantiza que va a poder explotar ese modelo de inteligencia artificial en el mercado. ¿No es suficiente esa protección para favorecer esa inversión? A mí me parece que sí. Tercer argumento, que no se protejan estas obras o estas creaciones, por ejemplo, en el caso de los periódicos, que no se protejan las noticias generadas por robots, por derechos de autor, no quiere decir que el periódico quede completamente desprotegido y que cualquier persona que accede a la noticia pueda copiarla y utilizarla en su propio beneficio. No es así. Están las normas sobre competencia desleal, que hablan del aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al que se puede echar mano para impedir este tipo de actuaciones. Por lo tanto, esto no quiere decir que quedaran desprotegidas por completo. Y por último, yo creo que si estas obras pasan al dominio público, se está favoreciendo algo que a mí me parece fundamental, sobre todo para Europa, para Europa y posiblemente para América Latina, que es el acceso a los datos. El acceso a los datos. En Europa se está diciendo por activa y por pasiva que las empresas europeas no son competitivas porque no tienen disponibilidad de datos. Pues bien, facilitemos ese acceso a los datos, empezando por que las creaciones generadas por inteligencia artificial caigan en el dominio público y se puedan utilizar, por ejemplo, para llevar a cabo minería de datos o para entrenar algoritmos para generar modelos de inteligencia artificial. Y voy a parar aquí, Javier. Estos eran las cosas que quería decir, pero sí que dejo en el aire una incógnita, y es, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos? O sea, si mi postura no es la correcta, ¿de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a las creaciones generadas autónomamente por inteligencia artificial? Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Una intervención también muy interesante que vuelve a poner encima de la mesa, desde otro punto de vista, algunas de las cosas que están en la mente de todos y que nos están ocupando en estos tiempos, ¿no? Hay varias preguntas. Entonces, yo antes de ponernos a discutir o a hablar entre nosotros, yo daría la oportunidad de que hablásemos sobre lo que nos están preguntando. Querido Ernesto Cabellier nos dice que es fascinante la pregunta del profesor de Santes, que entiende como quién es el creador, quién es el inventor, el autor y por consiguiente a quién corresponderá los derechos, al hombre o a la máquina, si se puede llamar máquina. Este es un debate que yo creo que está causado por la perplejidad que nos está ocasionando la irrupción de estos entes, porque los sistemas han sido concebidos por humanos y para humanos, y ahora hay otros entes que irrumpen en ello. No sé si Manuel, ¿quieres contestar tú o queréis contestar cualquiera de vosotros o hacer una breve reflexión al respecto? Gracias, Javier. Empiezo yo por romper el hilo y lo haré de manera rápida. A mí me da la sensación de que lo que ocurre es que esto no se había planteado antes. Es decir, todos nuestros sistemas de propiedad intelectual, sean los de patentes, los de derechos de autor, los que queráis, todos están planteando de manera natural que el creador y el inventor es una persona física.
y nos tenemos que ir al siglo XIX para entenderlo. Primero, en aquel momento no había lugar a que fuera algo distinto de una persona física. Lo que resulta evidente es que una empresa nunca va a inventar. Una empresa podrá ser titular de una patente, de una marca o de un derecho de autor, y la podrá licenciar y la podrá vender, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante establecer desde el principio la distinción entre el autor o inventor y el titular. Y esta es la clave, el nudo gordiano de todo el sistema. Nunca nos habíamos planteado esto y por ello jamás hemos tenido que definir quién es el autor, es decir, quién no, qué quiere decir autoría, derechos de autor mirándolo con la originalidad, pero qué quiere decir autoría, autor y qué quiere decir inventor. Cuando nos vamos a los textos de patentes, a mí me sorprende mucho porque cuando vamos al Convenio de París, el Convenio de París no dice absolutamente nada sobre el inventor, nada, ni una palabra. Yo he ido ahora también para comprobarlo estos días a la ley, a la nueva ley, la flamante ley de patentes española del 2015 y no dice nada. Dice en el artículo 10, el derecho a la patente pertenece al inventor. Luego dice, si la invención hubiera sido realizada por varias personas conjuntamente, bien, pero esto es un caso específico, el de varias personas conjuntamente. Pero en ningún momento se dice que, y me sorprende mucho porque lo damos por hecho, en ningún momento se dice que el inventor tiene que ser una persona física, en ningún momento. Cuando nos vamos al Convenio Europeo de Patentes, encontramos lo mismo. O sea, todo este asunto de Davos, en el que yo creo que yo creo que ha acertado la Oficina Europea de Patentes quitándose de en medio el tema. Probablemente ha acertado quitándose de en medio el tema, Javier, porque no es el momento indicado para plantearse este tema todavía. Y entonces ha dejado aquello muy interesante ver la decisión de la división de examen o de oposición, porque la cosa queda ahí y ya está. Pero fijaos, ha hecho una referencia Luz hace un momento al nombre y apellidos. No, el nombre y apellidos están en las reglas. Las reglas se pueden cambiar, el convenio no. Es decir, que cuando nos vamos a la legislación, yo no conozco bien la legislación en América Latina, pero no encontramos ninguna justificación de por qué la persona tiene que ser una persona física, un ser humano. Y por lo tanto, por qué la personalidad es la clave para la adjudicación de derechos. ¿Y por qué? Y acabo. ¿Por qué? Porque no había enemigo, porque no había contrincante, porque no había ningún otro que pudiera aparecer. Pero es que ahora lo tenemos. Y a mi modo de ver, lo que se podría hacer es aprovechar que la legislación no dice nada, para entonces incluirlo a partir de esquemas como, por ejemplo, lo que propone Luz o otros. O el último esquema que propone Aurelio, en el caso de que no haya ninguna persona detrás y que no pueda haber originalidad en derechos de autor. Y que, por lo tanto, quede para dominio público. Y ahí yo estoy de acuerdo con Aurelio también. Yo creo que la clave está en definir quién es el autor y quién es el inventor. Y como no lo hemos hecho, pues mira, mejor todavía. Porque ahora pues, podemos hacer entrar a este nuevo contrincante con el que nos hemos encontrado los humanos. Y todos los otros problemas que vienen detrás, la responsabilidad, quién es el titular, todo esto son problemas colaterales. La clave está en la autoría. Acabo ya. Gracias. Muy bien, Manolo. ¿Alguien quiere decir algo, Luz o Aurelio? Al respecto, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, Manolo. Yo creo que el sistema está creado alrededor de los humanos porque nadie tenía en la cabeza la posibilidad de que alguien que no fuese un humano pudiese inventar o crear nada, ¿no? Lo que sí es cierto es que nuestros sistemas están concebidos muy recientemente. Es decir, el sistema de derechos de autores es muy reciente cuando Victor Hugo y sus amigos de la Société des gens de Lettres se inventan el esquema actual de derechos de autor. Pero en el derecho humano, Javier, claro, querían comer. Sí, y ahí hay esa está en una de las claves, los intereses económicos en juego. Pero los romanos no conocían la creatividad, pero la creatividad estaba en manos de los esclavos, que eran los que hacían los frescos y cogían las teselas, etcétera, etcétera. O sea que esto es una cosa que es relativamente nueva.
y nuestro sistema está pensado, como digo, por y para humanos. Entonces hay que ver hacia dónde vamos. Lo que yo decía al principio es que cuando decía que tenía buenas y malas noticias, es que evidentemente el cambio en la inteligencia artificial, el cambio que va a suponer la inteligencia artificial no va a ser muy importante, pero no va a ser tan absolutamente disruptivo como para que Terminator acabe con nosotros. Es decir, yo escuchaba ahora hace poco a un profesor de Columbia que hablaba del tema de la inflación o superconsideración de la inteligencia artificial cuando se está demostrando que la inteligencia artificial general está muy lejos de nosotros. Lo que está más cerca es la inteligencia artificial estrecha o narrow, donde ya hay bastantes innovaciones, o sea, hay bastantes avances como para que nos vayamos preocupando. Entonces, yo creo que esto nos da una oportunidad de ir, aunque sé que no te gusta, Manolo, ir haciendo una adaptación o un toiletage mientras vamos pensando en otras cosas. Y hay algo también no sé que si quieren intervenir Aurelio y Luz. Bueno, pues no sé, yo hablo mientras no me callen. Entonces vosotros Aurelio. Yo únicamente, y quizá con esto le puedo dar pie a Luz a intervenir, estoy de acuerdo con Manolo en que en el tema Davos, tomando como ejemplo el tema Davos, las oficinas que han intervenido, porque ha sido Estados Unidos y la EPO, se quitan el tema de encima por un argumento formal. O sea, que las reglas pone que tiene que ser un ser humano. Pero efectivamente no las he leído, soy muy sincero, pero a mí me da la sensación de que no se da una justificación de por qué introducir propuestas como la que hace Luz sería contraria o vendría a romper los pilares del sistema de patentes. Es decir, es que no es posible, ¿hay algún argumento de fondo para no adoptar esta solución tan innovadora, ¿no? Y por eso, Luz, yo he leído tu libro, tú lo sabes, y creo que Luz aporta argumentos muy interesantes en este sentido, de cómo puede esto afectar a los cimientos del sistema. Muchas gracias. Y te doy el paso, sí. Gracias por leerte el libro. Y efectivamente, yo creo que en Davos lo que ha pasado es que se ha puesto el tema sobre la mesa, pero efectivamente las reglas son las que son. Entonces, ahora mismo se puede juzgar con lo que se tiene. Con lo que se tiene se ha hecho una interpretación muy restrictiva. Efectivamente, se ha entendido que el inventor tiene que ser persona y la persona es así, y las únicas interpretaciones que yo he podido ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que sabéis que también funcionan con case law, etcétera, ¿no? Van diciendo y van argumentando el por qué el inventor es el individual, es la persona natural, y te dicen por qué las corporaciones no querían que las corporaciones, obviamente las sociedades, fuesen consideradas como inventores. Pero sí, mi propuesta o cualquier otra, pero mi propuesta en concreto, yo lo que quería, y no sé si ha quedado patente, es ver cómo ese encorsetamiento, que al final no deja de ser un requisito, porque efectivamente en derechos de autor, yo creo que la principal diferencia es que ahí, en los derechos de autor sí que, y no me quiero meter tampoco en temas que no sé yo tampoco navegar y salir a flote, pero en los derechos de autor sí que está más impregnada lo que es la personalidad, ese toque, esa originalidad, esa creatividad. En las invenciones, ya no solo por ser algo técnico, sino porque a lo mejor la máquina sí que es capaz de desarrollarla. Bien, pensemos después si le damos algo, si le damos parte de esos derechos, si de lo que obtengo en la licencia de esa invención, parte lo destino al fondo, para después nuevas invenciones, X. Pero no, antes nos planteamos si, porque no puede ser considerado inventor. ¿Inventor cómo lo entendemos de conceder ese derecho moral, de considerarlo inventor y que aparezca en la propia invención? No, no el derecho moral, sino eso, como planteaba la llave de paso, es decir, eres inventor simplemente para que esta invención, si se considera que merece la pena patentarla, porque da lugar, porque hay incentivos, pues bien, obviamente, como han mencionado, hay muchas teorías de por qué se protege la propiedad intelectual, pero, por ejemplo, si nos acogemos a una teoría utilitarista, según una teoría utilitarista, en principio, esas invenciones deberían ser protegidas.
quizás si lo vemos como los frutos del trabajo diríamos, hombre, pues la máquina ni invierte tanto tiempo, ni invierte en términos económicos, por lo cual pues no se debería proteger. Pero ya en términos de utilidad, ¿eso va a generar un beneficio en la sociedad? ¿Va a hacer que a lo mejor ahora el inventor humano se reinvente también y comience a inventar otras cosas, que son esas máquinas creativas? Lo que me lleva a abrir otro debate, y es qué pasaría con las oficinas. Las oficinas podrían asumir otros roles, que son roles de, vale, el examinador a lo mejor ya no solo tiene que examinar las invenciones que le llegan, sino a lo mejor, y eso también lo propongo en el libro, que no me da tiempo a decirlo, es que en ese test a lo mejor el examinador tendría un papel fundamental, que es ver, oye, ¿la máquina realmente ha participado o no ha participado? Vamos a ver quién ha participado de verdad en esa invención. Y en función de eso, si ha participado, pues lo llevaremos por un cauce. Si no ha participado, lo llevamos por otro cauce, por el inventor humano, por el inventor artificial. Pero sin considerar estas connotaciones de persona o no persona. Bueno, y ya con esto que estoy acaparando mucho, pero que eso es lo que yo considero. Pero sí se tiene que repensar un poco. Javier, ¿me permites medio Sí. minuto para una información curiosa? Ya te veo que tenías ganas de intervenir, o sea que hazlo. Mira, interviene la oficina americana, la USPTO, y tira balones fuera. El 26 de noviembre, creo que fue, hace nada, la EPO, con el asunto Davos, tira balones fuera. Pues bien, el 12 de noviembre se publican los draft guidelines de la oficina china, de la CNIPO. La CNIPA, la Oficina de Patentes, y leo, porque lo tengo aquí, dice, specific provision on the eligibility of inventor. 2 puntos. Expressly stating an artificial intelligence entity cannot be listed as an inventor. Problema resuelto. Problema resuelto, pero me parece que lo han hecho mal. Estamos en periodo todavía de hacer aportaciones, y yo voy a hacer una aportación diciéndoles que me parece erróneo. Me parece mucho más lógico tirar balones fuera, porque aquí tan malo es pasarnos para legislar tarde como... Pero tan malo es eso como empezar a legislar cuando todavía no tenemos todos los elementos encima de la mesa. Bueno, tal vez nos deja, o sea, nos estamos centrando excesivamente en uno de los puntos, es el tema de la designación del inventor y el creador en otro punto, pero pues centrarnos un poco en patentes. La designación del inventor, cuando todos sabemos que en un 99% de las solicitudes de patentes son hechas por empresas, por personas jurídicas, con lo cual la designación del inventor, persona física, puede tener un carácter más residual. Yo creo que hay algo también más profundo alrededor de todo esto, y es el sistema de patentes como recompensa del esfuerzo realizado por las personas físicas, y la posibilidad de que se planteen dudas con respecto a cuestiones como el mérito inventivo, porque la máquina tiene una potencia en el desarrollo de tecnología que el humano a lo mejor no tiene. Y luego otro tema, que es el de suficiencia de la descripción, que eso en algunas invenciones relativas a la inteligencia artificial pues deja mucho que desear. Y precisamente puede ser una cuestión que al final acabe, por un lado, bloqueando la capacidad de creación por parte de los humanos, porque las máquinas producirán montones y montones de patentes, y por otro lado porque hará muy difícil, y no digo que imposible, pero muy difícil, la posibilidad de explotación ulterior de las patentes cuando entren en dominio público. Entonces, no sé si hay que repensar un poco todo el sistema, pero no centrándonos exclusivamente en la cuestión de la designación del inventor. No sé si esto provoca alguna reacción por parte de mis colegas o les deja... Tiene razón, Javier, muy brevemente. Yo creo que tiene razón. La clave está en el black box. La clave está en el black box. Porque hoy nadie sabe por qué la inteligencia artificial, programada o no programada o como sea, decide en un momento determinado que después de estudiar miles y miles y miles de pecas, que ahí hay un cáncer. Y está acertando, y está acertando mucho más que los radiólogos, pero nadie sabe por qué. Y eso sí que va radicalmente en contra de todo el sistema de patentes.
porque el sistema de patentes descansa en un contrato social, en el que la clave está en que yo leo la descripción de la patente y las reivindicaciones y tengo que ser capaz de entenderlo todo y de poder llegar, si conozco un poquito la situación y soy un poco experto, tengo que poder llegar a fabricar el producto. Javier, si te soy sincero, andaba un poco perdido cuando has hecho el comentario. Y después de la intervención de Manolo, tengo una opinión contraria. Qué pena que sea ya casi al final. ¿Por qué? Porque fíjate, yo lo que haría es que una invención implementada por un modelo de IA que no es explicable, no es susceptible de protección. Y acabas con el problema del black box. Así de claro. No, si estamos de acuerdo. Así de claro. Vale, pero si nos estamos de acuerdo. Qué pena, che, por una vez que podíamos estar... podíamos decir cosas diferentes. Estamos diciendo más o menos lo mismo. Lo que no sé si... No sé si nos queda mucho tiempo para terminar. Nos están advirtiendo. Vamos a ver, no quería dejar de hacer alguna pregunta. Una pregunta para ti, Aurelio, que dice una pregunta para los profesores. En el caso de que los resultados de la IA, en el caso de los resultados de la inteligencia artificial, ¿no sería más un producto industrial que una creación generada por inteligencia artificial? Pues la naturaleza de las cosas no son como se las denomina, sino por la esencia de ellas. ¿Cree que aplicaría este concepto? Es una reflexión interesante, pero a lo cual, vamos a ver, entonces estaríamos hablando de que la originalidad, estaríamos reforzando el argumento de que solo existe originalidad cuando es una creación humana y lo demás es una producción industrial. Pero digamos que no es un argumento que ha asumido el legislador, nunca lo ha definido así. Siempre se ha referido a la falta de originalidad como tal, basada en el requisito de originalidad, sin entrar a hacer esa distinción, que como digo, me parece interesante. Y eso, pero probablemente eso no sería más que otra forma de llamar a que las obras tienen que ser creadas por humanos y lo que no se ha creado por humanos no es una obra. Debo decir una cosa al respecto y muy brevemente, porque no muy lo hemos brevemente señalado. Porque se nos acaba el tiempo. Tienes 30 segundos. Las sentencias que hay sobre inteligencia artificial, obras generadas por inteligencia artificial, las sentencias son de China, vienen de China. Y en una de ellas han dicho que era una obra, pero que no tenía originalidad. Pero que era una obra, era una obra original, pero no creada por humanos. Y por eso se consideró que no era protegible. Cuidado con China, que los vientos van a venir por ahí, en esta materia. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Yo creo que estamos como fuera de tiempo. Creo que tenemos como un par de minutos o un minuto. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión complementaria a las que se han hecho aquí hasta ahora. Y si no, pues concluiríamos. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo en 10 segundos nada más quisiera... 10 segundos, Manolo, sí. Reflejar lo que ha dicho Aurelio. A lo mejor la clave está en el acceso a los datos. Tanto para América Latina, que es una región hipercreadora, como para Europa. Ni América Latina ni Europa tienen ningún futuro si no podemos tener acceso a los datos. Y para eso es absolutamente necesario que la inteligencia artificial, los resultados de la inteligencia artificial desde la perspectiva de los derechos de autor puedan estar en libre circulación. Eso es otro tema, Manolo. Como dicen en el cine, es el tema de la economía de los datos. Está muy relacionado con esto. Quizá tengamos oportunidad en el futuro. Yo quiero concluir dándoos a todos las gracias, dándole las gracias a todos los que han estado con nosotros y han estado presentes. Esperamos haberles
aclarado alguna cosa y si no, pues estamos a su disposición para seguir haciéndolo por vía electrónica, por correo electrónico o como sea. Dar las gracias muy sinceras a SIPI por habernos invitado y por habernos concedido este tiempo y despidiéndome de todos ustedes hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hemos pasado muy bien.